Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, por quien nos has ayudado hasta aquí. Y ahora, Señor, que mientras compartimos tu palabra, tu evangelio, pueda suceder lo que tú has prometido. Lo que tú has prometido, Señor, alumbra, Señor, para que podamos conocerte por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, le he puesto a este tema, la necesidad más grande de una madre, pero sinceramente es la necesidad de todos. Ese es el tema, hermanos, la necesidad más grande de una madre, pero puede ser la necesidad más grande de un joven, de una joven, de una soltera, de un hombre o de un anciano. Y yo quiero basarme en un texto de la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 en adelante. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, es capítulo 2 ya. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanas y hermanos, yo quiero que veamos por un momento cuáles eran las circunstancias de los oyentes a los cuales Pedro se refirió en este libro. Si yo me voy al texto de un solo, entonces no me voy a dar a entender y no voy a ser fiel a lo que Pedro quiso decir. ¿Cuáles eran las circunstancias de estos hermanos a los cuales Pedro les dice esto, siendo renacidos, etcétera, etcétera? Primero, ¿a quiénes Pedro escribió la carta? Fíjese bien. La carta está dirigida a hermanos judíos y gentiles que estaban exiliados, expatriados en la región de Asia, que ahora sería Turquía. Ahí menciona en Primera de Pedro, capítulo 1, lugares como Ponto, Galacia, etcétera, etcétera. Capadocia, Bitinia, todo eso pertenece a Asia y la Turquía actual. Ahí estos judíos, gentiles y judíos, ellos habían sido expatriados
eran expatriados, no tenían patria segura ahí. Y entonces, en ese tiempo estaba gobernando toda esa región el Imperio Romano, Nerón. Entonces, a ellos fue dirigida la carta. Ahora bien, ¿cuáles eran las circunstancias que estaban atravesando estos hermanitos a los cuales Pedro les escribe? Bueno, como ya les decía, eran hermanos exiliados. ¿Cómo eran, hermanos? O sea, expatriados, que vivían ahí, pero no era esa su patria. Eran hermanos que estaban dispersos en países extranjeros, maltratados. De seguro, la situación económica y material de ellos no era muy segura, ni muy próspera. Sus vidas estaban a merced de sus perseguidores, porque sí había persecución. ¿Qué más circunstancias habían ahí a los cuales Pedro se dirige a estos hermanitos? Unas circunstancias podemos verlas en 1 de Pedro 1:6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿cómo dice, hermanos? En diversas pruebas. O sea, estos hermanitos estaban siendo afligidos, no en pruebas, sino en diversas pruebas de todos los colores y sabores. Pruebas ahí. Habían pruebas familiares. Las hermanas tenían esposos inconversos. ¿Cómo eran los esposos? Eso podemos verlo en el capítulo 3. O sea, no eran esposos inconversos como un inconverso de aquí de San Miguel. Mi esposo es inconverso, pero su esposo lo más que tranquilo, él la deja venir y todo. No, esos inconversos eran hombres acostumbrados a rendir culto a los dioses falsos y a adorar al emperador. Y entonces se esperaba que lo que el líder de la casa hacía, lo siguieran los hijos y lo siguiera la esposa. Por lo tanto, si la esposa adoraba a Jesús, había problema. Entonces los hijos crecían en un hogar mixto. Y estas esposas, estas madres, padecían muchas persecuciones. Además de eso, tenían la prueba de la persecución, no solo por el gobierno, sino por los romanos, ciudadanos romanos que estaban a su alrededor. La historia cuenta que Nerón, para divertirse o para construir otra Roma, le prendió fuego. Y entonces Nerón se inventó un chivo expiatorio y entonces acusaba que los cristianos habían incendiado Roma, hallando un chivo expiatorio a quien darle la culpa. Entonces la gente
que había perdido su ciudad. Cuando veían a un cristiano, hermano, era un odio encarnizado. Entonces, estos hermanitos estaban pasando muchas situaciones difíciles. Hermano, ¿me han comprendido cuáles eran las circunstancias que rodeaban a estos hermanos? Entonces Pedro les escribe consolándoles. ¿De qué manera Pedro consuela a estos hermanos en sus circunstancias? Fíjense que lo primero que Pedro les dice en el versículo 2, ustedes, hermanos, no se desanimen, ustedes han sido elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué les dice Pedro, hermano? Hermanitos, no se acobarden. Todos los demás de su alrededor no han sido elegidos, pero ustedes sí. Ustedes han sido seleccionados por alguien en preferencia a otros. Dios los eligió a ustedes desde antes de la fundación del mundo. Él los marcó para que fueran salvos y no a otros. Hermano, ¿cómo te sentirías tú en una gran prueba, pero que alguien te diga, pero mira, la mira de Dios está contigo, Él te eligió? También Pedro les dice, ustedes son hijos de Dios. Y como hijos de Dios, versículo 3, ustedes tienen una esperanza viva. ¿Una esperanza cómo? Viva. O sea, una esperanza eterna. Su esperanza no es material, que van a tener una casita, que van a tener una pensión, que van a tener una ciudadanía aquí, una residencia. No, les dice, ustedes tienen una esperanza viva, eterna. Y además les dice, como hijos de Dios, ustedes tienen una herencia incorruptible reservada en los cielos. ¿Una qué, hermanos? Una herencia incorruptible reservada, ya está reservada. Además de eso, les dice Pedro, ustedes están protegidos. ¿Se han fijado ustedes que hay carro, verdad? Este carro está protegido. ¿Está seguro? Hay animales protegidos. Una vez unos señores se llevaban una tortugota, así que no la podían y le echaron el carro. Allá la fueron a traer. Esa tortuga estaba protegida, estaba marcada. GPS. Y ahí llegaron y le dijeron, esta tortuga pertenece, mire aquí está el sello. Hermanos, Pedro les dice, ustedes son protegidos y guardados por el poder de Dios hasta que llegue la salvación final. Ustedes no son cualquier cosa. Además les anima a ver que las diversas pruebas que enfrentan tienen un propósito. Les dice, no, las pruebas que están enfrentando ustedes no son como las pruebas de los impíos. Las pruebas que ustedes están enfrentando son pruebas que aquilatan su fe, que purifican su fe, para que un día esa fe sea presentada y sea hallada en alabanza delante de Dios. Nunca le diga a un inconverso, usted, es que son pruebas. No, él no está pasando pruebas, él está pasando, son azotes, para que regrese al Señor. Y en medio de esas persecuciones, pruebas, les anima Pedro a vivir una vida santa. ¿Cómo les anima a vivir? Que las señoritas, los jóvenes, los adultos cristianos, en medio de todo eso, vivan una vida santa.
Que no se olviden que Dios es santo y que han sido salvados para ser santos. ¿Han sido salvados para qué, hermano? Que no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Que no marchen como las demás personas, que sean distintos en los negocios, en los tratos, en las decisiones, que sean santos. O sea, que en todo lo que vayan a hacer o sufran, digan, ¿qué haría Jesús? Hermano, ¿quieres saber qué es vivir en santidad? Es que en todo negocio, en toda decisión, sea para perdonar al enemigo, en todo lo que hacemos, todo nuestro diario vivir, ¿quieres saber qué es vivir santamente? Es qué haría Jesús en este caso. Eso es vivir santamente. Entonces, Pedro les anima a eso. Hermanos, me estoy dando a entender poquito, ¿verdad? Pero ahí voy. Si no, les vuelvo a predicar, hermano. Así que digan un amén más fuerte. Hoy sí van a decir un amén a la fuerza. Entonces yo quiero aplicar esta palabra específicamente a las madres que tenemos acá. ¿A quién me voy a referir ahorita? Ese es el regalito. Pero que lo oiga Pedro para que lo entienda Juan. Quiero dirigirme a todas las madres cristianas de verdad que tengo acá. ¿A quiénes me estoy dirigiendo, hermano? Cristianas de verdad, que son genuinamente nacidas de nuevo, que están sufriendo no por pecados, que están sufriendo por Jesús y por su fe. Querida madre, quizás en tu familia solo tú eres cristiana y hay batallas. Los hijos no, el esposo no, solo tú. Y hay batallas. Tú quieres vivir una vida santa, pero no es fácil. Cuando te enojas, ellos esperan que tú seas como Jesucristo y es cristiana. Y fuiste a la iglesia. Ahí está el dedo acusador. Quizás, querida, tu economía no es muy próspera y esto te abate. Miras el futuro y dices, no sé, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? Aun cuando eres cristiana, tienes aflicciones y temores que te deprimen. Tienes a tu alrededor personas que te odian, que te critican sin motivo, como Ana tenía a Penina. Querida, tienes un futuro incierto que te abruma y te hace temblar. Querida madre, estás enfrentando una terrible enfermedad o de algún familiar y eso te agobia. Quizás estás enfrentando el dolor por la pérdida de un ser querido. Qué doloroso es eso. Y diversas pruebas que yo ignoro, pero Dios no las ignora. A ti, querida, quiero decirte lo siguiente. Tú, querida madre, no te aflijas.
Tú has sido elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y no otras, sino tú. ¿Qué te parece? Eres la seleccionada de Dios, no de un presidente, no de un ministro, de Dios. Dios dijo, esta María aún no ha nacido, pero esta María va a ser mía. Y cuando nazca, será mía, y cuando muera, será mía. Y la voy a llevar a la eternidad, porque me pertenece. Yo la he elegido. Así que no te preocupes tanto por el futuro. El futuro está asegurado en las manos de Dios. Tienes un futuro eterno. No es este futuro que viene aquí de 30 años más. No. El futuro eterno. Querida, tú eres una hija de Dios, amada de Dios. ¿Necesitas algo más? ¿Habrá algo más grande que eso, queridas mujeres? Tú eres una hija de Dios. ¡De Dios! Querida, tú tienes una herencia incorruptible, reservada en los cielos. Ya está reservada. Querida madre, tu salvación está protegida. Ni Satanás, ni ninguna hueste puede quitártela. Está protegida por el poder de Dios, mediante la fe. Les pregunto, ¿hay para qué afligirse con esta consolación? ¿Será que estas palabras de la palabra son consoladoras? ¿Será que las vas a recordar en tus circunstancias? Y vas a decir, ay, pero yo no soy nada. ¿Cómo que no soy nada? Sí, claro que no somos nada. Pero, ¿y a saber qué va a pasar? ¿Cómo que a saber qué va a pasar? ¿Y no estás en las manos de Dios, pues? ¿No eres una hija, pues, amada, elegida? ¿No estás protegida como la tortuga esa? ¡Más! Nadie puede arrebatarte de la mano de Dios. Tienes el sello del Espíritu Santo. Imagina que esa tortuga la fueron a traer y es una tortuga. No digamos, tu alma, tu vida está marcada para nunca más ser de otro. Así que, hermanos, ahí estamos. Hasta ahorita he hablado la necesidad más grande de una madre, cuáles eran las circunstancias y la consolación. Pero ahora quiero hablar de la necesidad más grande de una madre, y es nacer de nuevo y crecer espiritualmente. Según la palabra, la necesidad más grande de una madre son dos cosas: y crecer espiritualmente. La necesidad más grande, según la palabra, pueden haber otras necesidades, pero yo la enumero en base a la palabra. La necesidad más grande, no para mí, sino para la palabra, es nacer de nuevo y crecer espiritualmente. Queridas madres, ¿cómo enfrentar lo que aquellos hermanitos estaban enfrentando si no has nacido de nuevo? ¿Cómo una madre puede enfrentar situaciones difíciles como las ya mencionadas? ¿Cómo puede recibir consuelo y fortaleza en medio de un mundo lleno de aflicciones? ¿Cómo puede brillar esta madre en densas tinieblas?
solo a través del nuevo nacimiento sobrenatural y un crecimiento espiritual que a continuación yo voy a explicar. Voy a explicar lo que el texto dice. Primero de Pedro 1:23. Fijémonos bien en lo que el texto dice para que aprendamos para que captemos la explicación. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Quiero explicar el texto. La palabra renacer, porque dice siendo renacido. Una madre debe de ser renacida. ¿Qué significa renacer? Engendrar de nuevo. Regenerar, que tiene que ver con dar vida a un nuevo ser. Fíjese que según la ciencia, regeneración quiere decir lo siguiente, es lo mismo, renacer. La regeneración es el proceso natural de reemplazar o reparar células, tejidos, órganos o incluso partes completas del cuerpo dañadas. Eso es regenerar. O faltantes para que funcionen completamente en las plantas o en los animales. Entonces dice, la Biblia dice, siendo renacidas. La madre debe de ser regenerada, porque ella tiene una condición humana que está contaminada. Su ser, el ser de toda madre y de todo hombre, está contaminado, corrompido. ¿Cómo está el ser? El ser llamado corazón, llamado mente, puede llamarle espíritu, todo lo que quiera. Ese ser interior del hombre y de la mujer es corrupto y débil. Debe de haber ahí un nuevo nacimiento, un renacer, una nueva vida, una nueva naturaleza, y el implante de una nueva naturaleza, una regeneración para como dice ahí, como dice la definición, para reemplazar eso dañado por algo que no esté dañado. Entonces, la palabra dice siendo renacidas, pero dice no de simiente corruptible. ¿Qué significa no de simiente corruptible? Semilla corruptible. Simiente corruptible es la semilla, la naturaleza corrupta, débil, dañada y contaminada que heredamos de Adán. La naturaleza que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos. Muy buenos pueden haber sido nuestros abuelos, muy estrictos. Pero esa naturaleza que heredamos, esa naturaleza carnal, mental que heredamos de ellos, está corrompida. ¿Cómo está, hermano? Corrompida. A veces usted va a hacer el bien, pero ese bien que usted va a hacer lleva jactancia. Decisiones que usted va a tomar, pero son decisiones en rebelión a la palabra, porque toda nuestra naturaleza de la madre y de todos está corrompida. Por lo tanto,
Dice, siendo renacidas, pero renacidas, no nacidas, renacidas, un nuevo nacimiento. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, de una semilla incorruptible. ¿De una semilla cómo, hermano? Por la palabra de Dios, por el nombre de Dios. La palabra hablada de Dios. ¿Quién hace ese milagro, hermanos? De plantar esa semilla incorruptible, esa naturaleza de Cristo en nosotros, esa nueva mente, ese nuevo corazón. ¿Quién hace ese milagro de quitar ese corazón, ese ser de piedra corrompido y regenerarlo y poner un corazón de carne, una naturaleza obediente, una naturaleza limpia que obedezca a Dios? ¿Quién hace eso, hermanos? La palabra de Dios, el nombre de Dios. Pregunta: ¿quién plantó esa semilla corruptible, hermanos? Adán. ¿La heredamos de quién, hermano? De Adán. Si alguien le dice, un inconverso le dice, es que todos somos hermanos, claro, dígale, por Adán todos somos hermanos. Pero si tú realmente has nacido de nuevo, entonces somos hermanos en Cristo. Entonces cuando usted le diga hermano a alguien en su mente, ¿verdad? Usted sabe hermano en qué. ¿En Adán o en Cristo? Entonces, esa naturaleza incorruptible, esa naturaleza que es la naturaleza de Cristo, que es la mente de Cristo, ¿quién la planta, hermanos? Según la palabra. La palabra de Dios. ¿Quién la planta, hermano? Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Quién la crea, hermano? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Logos creador, la palabra de Dios, que creó los cielos y la tierra, que hizo del desorden un orden, esa misma palabra es la que hace esa obra. Es el mandato de Dios que vive y permanece para siempre. Es la eterna palabra creadora que manda y se le obedece. Miren lo que dice 2 Corintios 4:6. Dice, porque Dios que mandó, ¿cómo dice, hermano? Ordenó, dio la orden. Dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó, hermano? Fue la luz. Es la palabra de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la NBI dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Hermanas y hermanos, tú y yo necesitamos un renacer, si no ha habido todavía.
¿Qué necesitamos, hermano? Pero yo quiero que lo personalicemos. Repite conmigo. Yo necesito urgentemente un renacer. El ser humano, por muy fuerte y vigoroso que sea ante las pruebas, humanamente hablando, es considerado a la hierba y a la flor de la hierba. ¿Cómo es considerado, hermano? El hombre, por muy fuerte y vigoroso, es comparado a la hierba y a la flor de la hierba, que sale el sol y se quema, se marchita. O sea, vives una vida amargada, vives una vida sin gozo, porque al no tener el nuevo nacimiento, tú no eres hija de Dios, y tus oraciones son rezos secos, inmundos, que se quedan en las tejas, porque Dios no te oye. La única oración que Dios le oye al no reconciliado es para reconciliarse. Oye bien, la única oración que Dios oye al no reconciliado, al no nacido, es para reconciliarse. Me decía un padre, una madre allá en San Salvador, una iglesia, fíjese que es que mi esposo, viera cómo me ofende. Viérame qué ofensivo es. Y míreme, allá anda queriéndome dar regalitos. Cuando es el día de la madre, cuando es cumpleaños, pero yo no quiero eso, me dice. Yo quiero que me pida perdón porque estoy ofendida. Ella estaba irada con él. Y así es con Dios. A Dios no le interesa cuánto tú le ores, cuánto le pidas en tus pruebas. Si no eres renacida, Él no dice, no. Porque Nicodemo es el ejemplo. Señor, le dice Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas obras que tú haces si no está Dios con él. Otro le dice, qué bueno Nicodemo, gloria a Dios, no te lo reveló carne ni sangre, es exactamente. Pero el Señor no se dejó ir. El Señor vio el profundo vacío en Nicodemo y le debió la plática. Y le dijo, no te maravilles, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Aunque tú eres un religioso, un letrado, sabes mucho y no eres un borracho, tú no eres un hijo de Dios. Tú eres una criatura de Dios. Cuando mueras, no vas a poder entrar al reino de los cielos, ni lo vas a poder ver. Por mucho que des, hagas, te portes bien, no, Dios no quiere eso. Dios quiere tu corazón rendido, arrepentido, con una fe puesta en Él. Queridas madres, este mundo está lleno de pruebas que prueban si la fe es genuina o no. Me dijo una madre, mire, me dijo, yo viera cómo servía al Señor con un gozo, una alabanza, y un día me dijo, mire, se me vino todo abajo. ¿Qué pasó? Fíjese que mi hijo estaba estudiando medicina y ya para graduarse, mire, mi hijo era tan servicial y yo tenía la esperanza que mi hijo iba a servir a la comunidad, esto y lo otro, y se me muere. A partir de ahí yo me he desplomado y no he podido recuperarme, y aquí estoy preguntándole a Dios que el por qué se amargó. ¿Qué ha pasado, hermano? No puedo salir de aquí, me dice. Y yo le dije, revise si usted es nacida de nuevo.
revise si usted es nacida de nuevo, porque la Biblia dice que la gloria del hombre es como la flor de la hierba, y la carne, o sea, la capacidad humana del hombre es como la hierba. La flor se seca, la hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra de Dios, mas el que tiene la palabra de Dios, por causa de la palabra de Dios, permanece para siempre. Porque Dios no va a dejar tirado a sus hijos caídos para siempre. La palabra de Dios escrita, hablada y escrita en nosotros, es permanente ante los embates y ante las circunstancias. Había una mujer que era cristiana. Ella no había hablado mucho de Cristo, pero la simiente estaba ahí. Y esta mujer vivía en un hogar donde el hombre tenía 2 mujeres y ella era una de ellas. ¡Wow! Y la otra tenía hijos y ella no. Y la otra la irritaba. Era para suicidarse, hermano. Pero esta mujer sabía en quién creía. Esta mujer, dentro de ella tenía a alguien poderoso. Era la misma palabra de Dios, el Logo de Dios, que vive y permanece para siempre. Y entonces esta mujer no dijo: yo me estoy amargando y ya ni como. Y no dijo: pero yo me voy a llorar delante de ese Dios al cual yo sirvo y el cual mora en mí. Y derramó su alma. Y el pastor: esta mujer está borracha. Está borracha esta mujer. Pero a ella no le importaba. Y el pastor ya no aguantó y le dijo: digiere tu vino, mujer, le dijo. Estés aquí llorando, echando saliva en el altar. Y ella le contestó, fortalecida por: no, Señor, le dijo. No, Señor. Yo le dijo: no, estoy borracha, estoy abatida y derramo mi alma delante de Dios, le dijo. Y yo le he pedido a Dios una petición y Él me la va a conceder. Y el pastor se quedó: que el Señor te conceda, le profetizó ahí. Es que, hermano, donde la palabra de Dios está morando, donde hay simiente incorruptible, todas las aflicciones del mundo y el diablo mismo con todos sus poderes no pueden prevalecer, por causa de la palabra de Dios, por causa que Dios ha dicho: esta es mía, yo vivo aquí, es mi territorio y yo mando aquí, y este árbol va a ser sacudido pero no caerá, porque yo vivo aquí. Esa es la palabra de Dios que necesitamos. Eso es lo que cada madre necesita. La necesidad más grande de una madre es esa. Se llamaba Wilberforce. Wilberforce fue un discípulo de John Newton. Y él estaba en el parlamento, digamos como que fuera ahora un diputado. Y este hombre luchó y luchó y luchó y vio, según las Sagradas Escrituras, que la esclavitud no era de Dios, que era el tiempo. Y entonces este hombre luchó y luchó, metió piezas y por 20 años, solo reveses, bla, bla, bla. Se reían los demás diputados: ¿cómo vamos a vivir sin esclavos? Si es lo que sostiene la economía, la caña, el azúcar, ¿cómo vamos a vivir? Pero él decía: no es, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y hermanos, Wilberforce, por 20 años, él se deprimía, pero él se iba a lugares a orar, hermano. Y volvía a arremeter con sus discursos penetrantes
A tal grado que sus enemigos se quedaron pensativos y dijeron: hay que vigilar a este hombre. Cuando lo lanzamos, rebota. Hay que tener cuidado con ese hombre. Es como un resorte que usted lo tiene más. Hermanos, era porque la palabra de Dios permanecía en él. Había otro hombre que se llamaba Amós Comenius. Este hombre había construido una biblioteca profesional, profesor, de 45 años. Había recopilado y se le quemaron. Y si él se deprimía y se iba a un monte a orar: fortaléceme, Señor, fortaléceme. Y el Dios que vivía dentro de él lo fortalecía y vivía alegre y venía alegre. Y decía: ya sé por qué perdí la biblioteca, porque había confiado en ella. Dios lo había fortalecido. Hermanos, he hablado del nuevo nacimiento. ¿De qué acabo de hablar, hermano? La importancia que es el nuevo nacimiento para cada madre. Espero que cada madre pueda verse necesitada, mayormente las que no lo tienen. Pero no solamente el nuevo nacimiento es importante el crecimiento. ¿Es importante qué? El crecimiento. Porque algo que nace debe de crecer. Ahora, la pregunta es: ¿cómo puede una madre crecer espiritualmente? Porque la mayoría de madres no son crecidas. ¿Cómo puede una madre crecer espiritualmente? El versículo 2 lo dice. Dice: desear como niños recién nacidos la leche. ¿Cuál es la leche, hermano? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cristo no admira a una madre a las 4 de la mañana, 7 de la noche. A Cristo no lo vas a impresionar con eso. Esa madre valiente que soporta, a Cristo no lo vas a impresionar con eso. ¿Sabes cómo puedes impresionar a Cristo? Cuando tú sabes que tú eres una planta y diariamente tú necesitas agua para saciar tu sed. Cuando tú sabes que tú eres una planta y diariamente necesitas agua para saciar tu sed. Cuando moras a las puertas de la casa del Señor para tomar del agua de vida, que es la palabra escrita que Él ha dejado. A Cristo no lo vas a impresionar: ya oré en la mañana. No es orar. Es orar leyendo este libro. ¿Es orar qué? Leyendo. La oración debe de ser combinada. Debes de andar algo firme de la palabra escrita durante tu día. Algo firme en lo cual te haga agarrarte. En lo cual te haga hasta quedar endulzado con esto, hasta quedar saciado con la palabra de Dios. No sé cómo yo puedo explicarles más. Hasta quedar embriagado con esta palabra, a tal grado que la mente tuya
haya sido incursionada por esta palabra. La pregunta es, ¿qué meditaste ahora? No, yo vine a meditar lo que el hermano Job me iba a enseñar. No. No vas a impresionar a Cristo con eso. Marta, no comas de lo que otro te dé solamente. Hay que comer de lo que otro te dé y lo de que los pastores te den. Pero el nene ya debe de comer solo. Dicen que las madres se alegran cuando el nene mete la mano y le hace así. El niño ya, solo. Y después agarra la cuchara. Pega unas comidas. El nene debe comer solo ya. Dice, desear, queridas madres, desear. Y ese desear es un deseo fuerte, persistente. Desear como niños recién nacidos el calostro, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La necesidad, segunda necesidad de una madre, no solo es nacer, sino crecer. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué dice? Su delicia. Sino que en la ley de Jehová. Repitamos, Señor. No. Señor, que en tu ley está mi delicia. Señor, contesta esta oración, por favor. Quiero tener una iglesia, Señor, que todos, un 100%, se deleiten en esta ley. Padre, ayuda. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cómo dice? De día y de noche. Hermano, pruebe a Dios. Perdón si estoy diciendo una palabra. Probadme, dice el Señor. Pruebe lo que Dios dice. A ver qué tal. Mire, deje de hacer lo que hace en la mañana y levántese temprano. Y deleítese en el Salmo 1. Comience con los salmos. Y en la noche, cuando venga de su trabajo, dígale, Señor, quiero probar lo que tú dices. Voy a meditar hoy en la noche también. Lo mismo. Y me cuenta. ¿Cómo será su vida, hermanos? Hermanos, será como árbol plantado, como un árbol que era plantado, así va a ser su vida, como un árbol bien plantado, como esos árboles otoñales a la orilla del río, un árbol plantado ahí, grueso, creciendo, con muchas aves, con muchos pájaros alrededor, gozando de su sombra, porque ha crecido. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿A cuáles corrientes? A esta, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace. No es que van a salir bien todas las cosas, pero Dios, la mano de Dios va a estar ahí para prosperarle, porque Dios está ahí como estuvo con José, y aunque sea en la cárcel, pero ahí Dios lo prosperó, le dio gracia. Ahí Dios le dio gracia como esclavo, ahí le dio gracia como gobernador, ahí Dios le dio gracia. Quiero poner un ejemplo. Los que ya lo oyeron, humildes, por favor, humildes. Nunca lo han oído. Puede ser que alguien nunca lo haya oído. Y quiero hablar acerca de la importancia de la meditación, del devocional diario. Había una vez un hombre, en un pueblo había una montaña. Ya.
esa montaña había una estatua. ¿Qué había ahí? Había un rostro ahí. Todo el pueblo decía que la estatua, ese hombre que aparecía en la estatua, iba a venir al pueblo y lo iba a bendecir. Toda la gente del pueblo de vez en cuando, en Semana Santa, iban a ver la estatua y se quedaban viéndola. Y decían, este es el hombre. Y se iban. Y así hacía toda la gente para Semana Santa, para Navidad, así. Ahí iban a ver la estatua, a ese monte. Pero había un hombre dentro de todas las gentes que no era cualquier hombre. Era un hombre con un deseo ardiente de que este hombre viniera. Y entonces este hombre iba todas las mañanas, pasaba 2 horas sentado contemplando la estatua. Y se deleitaba, se reía. Al siguiente día, allá iba ese hombre. Pasaron años. Y entonces, de tanto y tanto estar frente a la estatua, que la estatua se encarnó en él, el parecido de la estatua se formó en él. Y cuando él regresó al pueblo, toda la gente, ahí viene el hombre, este es el hombre, este es el hombre que nos va a bendecir. ¿Cuál hombre? Es que la estatua se había encarnado en él. Cuando tú vienes a este libro, querido joven, querida madre, querido adulto, cuando tú vienes constantemente a este libro y te deleitas en este libro, vas a hallar aquí a una persona tan, pero tan especial. Se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama? No se llama Jesucristo, no. Se llama Jesucristo. Tu amor, un amor. Como cuando tú decías, mi novia, un Jesucristo, un hombre alejado, Jesús, dice, pero secamente, Platón, no. Jesús es diferente. Cuando tú leas este libro constantemente, lo medites y te deleites en él, la imagen de Cristo se va a ir formando y creciendo en ti. Y vas a hacer cosas extraordinarias que los demás no hacen. Vas a amar como Dios ama. Vas a cuidar como Dios cuida. Vas a servir como Dios sirve. Vas a ver a las personas no solo como pecadores, sino como posibles objetos de redención de la gloria de Dios. Vas a ver al limpiavidrio, vas a ver al mendigo, al bolo, con pasión. Vas a ser una madre distinta con tus hijos. Un padre no duro, un padre que sirve a la esposa como a una reina. Por supuesto va a tener una esclava, ¿verdad? Porque se dice que quien sirve a la esposa como a una reina, tiene una esclava. Hermanos, hermanas, yo no sé si me estoy dando a entender lo que quiero, pero eso es el crecimiento espiritual. Ahora, quiero, en lo que se preparan los músicos, quiero hablarles a las madres creyentes. Querida madre, ¿estás lista? No. Queridas, le estoy diciendo queridas y no responden. Querida madre, ¿estás lista para decirte lo que te voy a decir? Amén. Ya 2. Querida madre, pon mucha atención. Quiero consolarte en tus batallas, cualquiera que sea. Quiero decirte lo siguiente, lo que Dios dice, no yo. Ahora, así dice Jehová. Dios te dice a ti,
creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Madre, no temas, te dice el Señor, porque yo te redimí. Te puse nombre, mía eres tú. No sé si entendiste. O me forcé. Esas son palabras consoladoras. Dice, no temas. Querida, no temas, porque yo te redimí, yo te compré. Le perteneces a Él. Dice, te puse nombre, mía eres. Así que ese es el consuelo que traigo para las madres que hoy asistieron y que me ven. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mía eres. ¿Habrá algo más grande que eso? ¿Habrá circunstancia que pueda ahogar eso? No, no lo hay. Y para todas aquellas madres que no son nacidas de nuevo, fíjate bien, pueda que tengas años de estar aquí, pero no hay evidencias que tú eres nacida de nuevo. No hay evidencias. No hay un deseo por la palabra, no hay un deseo por la oración. No luchas contra el pecado constantemente. No amas a los hermanos, solo ves los defectos. No eres nacida de nuevo. ¿Te gustaría orar a Dios si el Espíritu así te pone? Y la oración más o menos que tú debes de hacer es la siguiente: Señor, si yo he sido elegida desde antes de la fundación del mundo, te suplico que como el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 2 y 3, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, tú mandaste que fuera la luz, y fue la luz. Te ruego que mandes para que sea quitada de mi corazón el corazón de piedra y sea engendrado en mí una nueva naturaleza, indestructible, la naturaleza de Cristo, la luz más hermosa y preciosa que hay. Amén. La luz más hermosa y preciosa que hay. No hay brillo que supere a la belleza de Jesucristo. No hay. Pongámonos de pie.